Hola a todos y bienvenidos a Magno Investments. En el día de hoy vamos a analizar las perspectivas económicas para este 2024, voy a explicar mi estrategia de inversión y vamos a analizar la empresa Louis Vuitton. Empezamos. Bueno, en primer lugar, ¿qué es Magno Investments? Es un proyecto personal independiente destinado a la inversión en renta variable. Personalmente, después de haber realizado varios cursos en materia de análisis y valoración de empresas, tales como el de Alejandro Estebaranz, de la gestora TrueValue, o el EBM de la Universidad de Alicante, he decidido compartir mi conocimiento y experiencia a través de este canal y de mi blog, donde subiré artículos relacionados con la economía, inversión y finanzas, además de compartir el desempeño y el desarrollo de mi cartera personal, es decir, de las empresas en las que yo invierto. Personalmente invierto en empresas de los países desarrollados de la OCDE, América y Europa, y siempre buscando obtener una rentabilidad de doble dígito, es decir, intentando batir el índice de referencia, lo que comúnmente conocemos como inversión indexada. Y mi estilo de inversión es una mezcla entre quality y growth, con un horizonte temporal siempre de 3 a 5 años. ¿Qué empresas tengo en cartera? Bien, tengo una cartera altamente diversificada por sectores, industrias y por capitalización. Tengo empresas pequeñas, medianas y grandes. Busco empresas pertenecientes a sectores e industrias con un crecimiento secular o tailwind, lo que comúnmente conocemos con viento de cola, es decir, empresas en sectores que ya crezcan de forma orgánica y principalmente que estén poco endeudadas, que tengan buenas métricas, ROCE, ROIC, ROE, con una directiva alineada, que tenga una estrategia y unos objetivos claros y definidos, y con modelos de negocio estables y rentables, que ya estén testeados y probados por el mercado. Es decir, no invierto en empresas en IPO, salidas a bolsa, ni SPACs, ni en sectores o industrias que no pueda entender y comprender. Como he dicho, es una mezcla entre el growth, quality y value investing. Y al final, pues todas estas características hacen que las empresas que conforman mi cartera sean antifrágiles. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sean empresas que se adapten bien a cualquier entorno macroeconómico y que incluso en periodos de recesión económica puedan salir incluso beneficiadas. Aquí os traigo un par de gráficos reveladores. En primer lugar, bueno, para los incautos que todavía creen que la bolsa es un casino, que no se puede rentabilizar su ahorro, que necesita mucho tiempo o experiencia. Aquí podemos ver como $100 invertidos de forma automática, indexada en el SP500 en 1957, a fecha de 2023 supondrían un monto de $65.980. Desde el 57 hasta diciembre del 22 habría tenido una rentabilidad media del 10%, en torno al 10%. Aquí también podemos ver el MSCI Europe, como desde octubre del 23, perdón, desde 1987 hasta octubre del 23, habría tenido una rentabilidad media de 7.72. Aquí también podemos ver la de MSCI World y la del ACWI, con 7.90 y 7.73. Es cierto que tienen menos rentabilidad, pero también parten de valoraciones normalmente inferiores al S&P 500. Por otro lado, bueno, hemos visto que el gráfico del S&P es totalmente lineal, pero nada más lejos de la realidad. También existen las bajadas y aquí podemos ver, pues, por ejemplo, el MSCI Europe, como han habido bastantes caídas. Aquí podemos ver la de las .com, aquí pues la crisis económica del 2007-2008 y aquí pues los últimos años que están siendo complicados. ¿Por qué traigo esto? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque principalmente, yo me incluyo, somos muy contraintuitivos y durante estos periodos es cuando deberíamos estar buscando oportunidades de inversión. Estos periodos son los buenos periodos donde se pueden plantar semillas para luego cosechar y son periodos muy buenos para formar una cartera, ¿no? Bien diversificada y bien valorada. Pero precisamente son estos periodos donde los inversores, de nuevo donde yo me incluyo, estamos menos pendientes de la bolsa y estamos con más negatividad, cuando realmente es al contrario. Aquí también os traigo de manos de Goldman Sachs la gráfica del SP500, sus pronósticos para este 2024. Y bueno, ellos pronosticaban que este año pues acabaríamos en torno a los 4.500, 4.700 puntos. Bueno, actualmente ya hemos superado ese umbral con creces y esto supondría que este año pues el S&P se queda plano, ¿no? Lateral. En parte, bueno, es porque la Fed está hablando ya de que no va a subir más tipos y realmente está logrando diseñar lo que comúnmente conocemos como un aterrizaje suave o soft landing, ¿no? Están consiguiendo combatir la inflación y realmente seguramente no haga falta subir más los tipos de lo que habían pronosticado.
Por otro lado, bueno, ¿por qué se han producido estas subidas, ¿no? Estas últimas semanas, meses en el SP500? Bueno, como he dicho, en parte por la Fed, pero también hay que tener en cuenta que ha habido bastante FOMO y hype alrededor de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Este último año. Y hay que tener en cuenta que, bueno, como aquí pongo las magníficas 7, tienen un gran peso en el SP500. Estamos hablando de empresas como Google, Tesla, Alphabet y demás. Y bueno, son estas 7, 10, 15 empresas las que tienen más peso y son las que tiran del índice, ¿no? Hay que tener cuidado porque, bueno, ya hemos visto muchas empresas también como Nvidia, Adobe y demás del sector tecnológico, como gracias a esta inteligencia artificial y demás, pues su cotización se ha visto beneficiada en bolsa y esto pues ha podido hinchar, ¿no?, artificialmente el índice, ya que, como digo, tienen bastante poder y peso dentro del mismo. Aquí podemos ver la diferencia de valoración, aquí podemos ver las large, las mid y las small caps, como pues a fecha de 2023 realmente había una divergencia, ¿no?, en la valoración. Están mucho más caras las empresas grandes en el S&P, mientras que las pequeñas y las medianas pues todavía se encontraban, digamos, infravaloradas. Bueno, aquí os traigo la valoración de los índices de los cuales estamos comentando. Aquí podemos ver un estudio de JP Morgan y cómo estos pues pronosticaban que los beneficios por acción, los earnings per share de las empresas que conforman pues los distintos índices, el MSCI World, el S&P y los europeos, pues pronosticaban como para este 2024 realmente las empresas iban a ir bien, iban a incluso a crecer, no iban a decrecer, iban a aumentar sus ventas y sus beneficios. Pero sin embargo aquí también vemos una divergencia, un decalaje. ¿Por qué? Porque a pesar de que pronostican de que realmente las empresas van a hacerlo bien este 2024, vemos aquí en la otra parte de la gráfica cómo pues, han puesto una media desde 1990 de la valoración por el ratio PER y vemos cómo, sin embargo, a pesar de que, como digo, las empresas van a ir bien, van a crecer, como pues, por ejemplo, las empresas del MSCI se encontrarían en su rango medio de valoración histórica, ¿no?, más o menos a 16 veces PER. Estados Unidos se encontraría ligeramente sobrevalorada, pero como bien he dicho, pues hay que ir con cuidado porque puede ser de que hayan sido unas empresas en específico las que hayan hecho que el S&P haya crecido y ha aumentado tanto de valor y no tanto por el índice en sí mismo, no por tanto el resto de las empresas. Y me sorprende, bueno, aquí Europa está bastante negativa, ya que, bueno, el Reino Unido ha tenido problemas serios con el tema de inflación y además de inestabilidad política. Pero me resulta sorprendente ver las valoraciones por debajo de la media, ¿no?, de Europa y demás. Y podemos ver cómo efectivamente hay bastante negatividad para los valores europeos. Aquí a mano derecha podemos ver la valoración del SP500 a fecha de diciembre de 2023. Y efectivamente aquí podemos ver cómo las empresas más grandes, ¿no?, las big caps, serían las que están más sobrevaloradas. Mientras que las empresas pequeñas, small caps, especialmente las value, serían las que se encontrarían en un rango de valoración inferior, estarían infravaloradas. Y todavía se podrían encontrar pues empresas cotizando a precios muy bajos. Siguiendo con la presentación, aquí podemos ver, bueno, sí, lo había traído porque, bueno, de nuevo, podemos ver la negatividad que hay en Europa. Aquí podemos ver cómo a fecha de junio de 2023 llegaron a tocar los mínimos de 2008 de valoración. Estamos hablando de que un índice, si cae un 10, un 15, un 20%, dentro del índice podemos encontrar empresas que hayan caído un 20, 30, 40% y que realmente los modelos de negocio sean estables, sean empresas rentables y no les haya pasado nada, ¿no? Que simplemente pues hayan bajado por el ruido de mercado y porque han sido arrastradas por el propio índice de referencia, ya que, bueno, pues muchos inversores, muchas manos débiles han tenido que vender y muchos gestores de fondos también han tenido que vender a la fuerza, ¿no?, estas acciones. Por otro lado, bueno, podemos observar cómo efectivamente Europa es menos eficiente, ¿no? Hay al final menos analistas, menos inversores particulares y menos fondos invirtiendo en esta región y es más ineficiente, es decir, las acciones, las empresas tardan más en ponerse en precio. Pero si hacemos zoom, podemos ver cómo también dentro de Europa, aquí en este estudio de DNB Asset Management, podemos ver cómo incluso la región nórdica, ¿no?, que una vez más tiene incluso menos analistas siguiéndola y menos inversores individuales, por lo que hay menos ojos viendo esta región y estas empresas.
podemos ver como ellos afirman de que, bueno, ha tenido un desempeño también excepcional, incluso que el MSCI Nordic habría superado con creces el MSCI World y el MSCI Europe hasta 2019, ¿de acuerdo? De hecho, aquí podemos ver, bueno, como ellos afirman, en declaraciones de ellos, de las aproximadamente 850 empresas nórdicas con las que nos hemos topado desde 1998, el 94% de ellas fueron adquiridas. Esta es una fuente relevante de alfa, ya que se traduce en una probabilidad de que en una cartera de 80 acciones se podría esperar, en promedio, que se adquirirían 3 cada año. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que estos señores no solo se han beneficiado del desempeño, de la performance de las acciones de las empresas que ellos poseían, sino que además, posteriormente ha venido otra empresa y les ha comprado pues, sus acciones, ¿no? Con una prima del 10, 20 o 30%. Entonces, es una región muy interesante para invertir y demás, y en un futuro os traeré un vídeo específicamente hablando de estas regiones, de estos países, que realmente tienen unas economías muy estables y muy prósperas. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de la empresa en cuestión, de Louis Vuitton, pero no sin antes pues poner el disclaimer habitual. Al final son opiniones mías y cada uno debe hacer su análisis y si no, delegar dicha gestión en un profesional cualificado para ello. Por lo que ninguna información que he dado y que voy a dar pues debe aceptarse como una recomendación de compra o de venta de ningún activo financiero, ¿de acuerdo? Toda la información dada es de carácter educativo e informativo. Bueno, os dejaré la tesis en la descripción, en el enlace al Substack. Ya tiene un tiempo, por eso mismo hago este vídeo también para refrescar un poco la memoria y para analizar los resultados trimestrales de la empresa. Así que bueno, no me voy a extender, como digo, os dejaré el enlace a la tesis completa en la descripción. Y bueno, como ya sabéis, pues Louis Vuitton fue fundada por el propio Louis Vuitton en 1854, ya que bueno, él emigró del campo a la ciudad y allí se dio cuenta de que la gente pues, necesitaba un sitio para almacenar sus enseres personales. Por lo que él inventó, diseñó los primeros baúles de la empresa, ¿no? De la marca Louis Vuitton, para que la gente pues, pudiera, como digo, guardar sus cosas. Posteriormente, bueno, ya pues como sabéis, se unió con Moet Hennessy en 1987 y empezó a crearse el grupo tal y como lo conocemos hoy en día. De hecho, aquí, bueno, os traigo las diferentes adquisiciones que han ido haciendo a lo largo del tiempo. Como veis, bueno, aquí no están todas, son unas cuantas. Pero cabría destacar, bueno, la adquisición de Christian Dior en 2017. Ya tenían participación en esta empresa, pero bueno, fue en 2017 cuando realmente compraron toda la empresa en cuestión. Podemos ver de que es la empresa, bueno, de compañía de artículos de lujo más grande del mundo, poseyendo 76 marcas. Aquí podemos ver cómo la diversificación es total, ¿no? Aquí podemos ver las diferentes líneas de negocios, vinos y licores con marcas muy reconocidas, o por ejemplo la de relojería, también con Tag Heuer, Hublot, etc. Bueno, aquí tenemos el modelo de Becker, el cual, si entendemos el modelo de Becker, entendemos cómo funciona la industria del lujo. El modelo de Becker identifica la relación entre el lujo, las características de los productos y las características psicológicas del consumidor y cómo éstas impactan de forma directa con los productos y con las marcas. Parece que no, pero tiene bastante información y ahora, bueno, vamos a ir punto por punto explicándolas. En primer lugar, en la base de la pirámide encontramos las características cognitivas. Estas características, bueno, son medibles, cuantificables y son tangibles. Por ejemplo, cuando hablamos de la calidad del producto, por ejemplo, un bolso de Louis Vuitton, pues efectivamente podemos ver si el material del cual está manufacturado pues es de calidad y cumple con los criterios, ¿no? Con las características. Por otro lado, podemos ver si es estético, ¿no? Si luce bien, si de nuevo pues, cumple con todas las normas, diseño, tamaño, etc. Y podemos ver pues, si realmente pues, es bonito y demás. Luego ya estamos hablando del precio y aquí ya interpelan a la persona, ¿no? Ya apelan al primer sesgo cognitivo. ¿Por qué? Porque, bueno, al final las personas pues siempre tendemos a pensar de que si un producto es caro, por ende es de calidad y es bueno. Lo que todo ello hace que satisfagan las necesidades del consumidor, ¿no? ¿Cómo? Pues creando pues efectivamente un proxy de que realmente pues el producto es bueno, es de calidad, está a un precio adecuado y que por ende pues es un producto competitivo y satisface nuestra necesidad. Independientemente de que, como el ejemplo que he mencionado, de que un bolso de Louis Vuitton, al menos en la práctica, de forma utilitaria, ¿no? Pues cumple la misma función que un bolso de otra marca, pues mucho más económica.
Luego aquí ya en el tier 2 encontramos las características extrínsecas del producto. Bueno, estas características ya son intangibles y estamos hablando principalmente de la oferta y la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues aquí ya apelan al sesgo de la exclusividad, de que un producto pues sea único y demás. ¿Y cómo hacen esto? Bueno, pues lo hacen controlando la oferta y la demanda. Muy simple, lo pueden hacer de forma concreta o de forma virtual. De forma concreta quiere decir que, bueno, pues de forma directa en una tienda pueden limitar el número de unidades de un producto o pueden limitar pues el diseño, ¿no? Digamos, un producto en particular. Esto también a su vez lo pueden hacer pues en tienda online, ¿no? De forma virtual pueden decir, este producto está limitado a X número de unidades o durante X tiempo, X periodo de tiempo. Y a su vez, esta técnica se puede conjugar con el precio. Es decir, este producto está solo en tienda física durante este periodo de tiempo y con un descuento de X%. Por lo que aquí ya, pues, una vez más, apelan a los sesgos cognitivos del ser humano y crean, pues, ese prestigio, ¿no? Ese nivel de estatus de cara a la galería. Es decir, aquí lo que están buscando es, pues, que el consumidor, de cara a la sociedad, pues, cree ese vínculo de estatus y lo asocie efectivamente con el lujo, ¿no? De que, bueno, pues al final, de nuevo, los seres humanos tendemos a pensar de que si un producto es exclusivo y es único, es porque realmente esa persona que está disfrutando de ese producto o ese servicio es alguien, pues, que tiene éxito o que, bueno, que se ha esforzado mucho, pues, por conseguir, como digo, ese producto de esa marca. Y por último, aquí en el tier 3 encontramos ya los sesgos, pues, de cómo una persona se identificaría mediante la visión, los valores de la marca consigo misma. Es decir, aquí ya no estamos hablando de cómo las personas te ven a ti, sino cómo tú mismo te percibes y te autoidentificas pues con esos productos y esos servicios de esa marca en particular. Lo que crea, pues al final, pues como aquí bien pone, pues una relación de lealtad y es algo como de culto, ¿no? Es algo ya íntimo, simbólico, que incluso puede hacer que familias se pasen de generación en generación, pues ciertos productos y comparten ciertos gustos de marcas y demás. Es ya, como digo, algo ya muy cognitivo y muy personal. Como pongo aquí, bueno, el lujo es una declaración para el mundo de que una persona tiene éxito y pues todo el mundo quiere sentirse reconocido, valorado y demás por sí mismo y por los demás. Y estas empresas son expertas en apelar a estos sesgos cognitivos para que los consumidores compren sus productos y por eso mismo estas empresas han ido bien, van bien e irán bien y han vendido, venden y venderán sus productos. Por otro lado, aquí también nos había puesto esta gráfica para hacernos una idea de la magnitud, ¿no? de esta empresa. Podemos ver pues, las diferentes marcas que ha ido adquiriendo durante el tiempo. Y bueno, ¿cómo ha adquirido todas estas empresas? ¿No? Pues Bernard ha utilizado una técnica bastante sencilla pero eficaz. Al final ha adquirido empresas con marcas de renombre, de peso, empresas de calidad, pero que están pasando por problemas transitorios, quizá pues, de gestión, de inflación y demás. Y que obviamente no estaban ejecutando todo su potencial. Él las ha integrado dentro del grupo, del holding, y hoy en día pues Louis Vuitton tiene una integración vertical en su modelo de negocio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que controlan toda la cadena de valor. Esto les permite pues controlar todas sus instalaciones, abastecimiento, producción, incluso garantizar el costo de la materia prima. Y esto hace bueno, que tengan pues, todo el control y la rentabilidad en sus productos. Haciendo hincapié en el tema del volumen, ¿no? de la empresa, del conglomerado, podemos ver cómo esto pues, al final favorece las economías de escala. ¿Qué quiere decir? Pues que efectivamente al trabajar con un gran volumen pueden comprar y negociar pues, los espacios publicitarios frente a los competidores de una forma mucho más sencilla, ¿no? También pueden negociar las ubicaciones, permitiendo mayores inversiones también en diseño y publicidad. Y a su vez, pues esta integración vertical hace que haya bastante feedback y comunicación entre las distintas filiales y esto pues obviamente genera sinergias entre ellas. Es decir, pueden comunicarse a tiempo real y pueden ver qué productos funcionan mejor, qué marcas se están cojeando y qué pues al final regiones están yendo pues eso, mejor o peor para la empresa, para el grupo. Aquí os traigo del annual report de este 2023 como efectivamente, luego lo veremos en detalle, han crecido un 9% y podemos ver pues las distintas líneas de negocio, ¿no? Aquí. Podemos ver también que bueno, la diversificación es total por regiones y también por divisa. Podemos ver cómo efectivamente Asia pesa un 31%
Y esto también es en parte la razón por las que las empresas de este sector, incluida Louis Vuitton, han ido cayendo también este último año, porque, bueno, como ya sabéis, China, Asia en general, pues está sufriendo bastante, es un mercado que lo está pasando mal, y estas empresas, las del sector de lujo, pues todas ellas tienen bastante exposición a esta región geográfica. También es una forma para los que estén interesados para invertir en mercados emergentes, invertir en el sector del lujo, porque al final, como digo, casi todas las empresas, si no todas, tienen bastante exposición a esta región. Continuando, bueno, vemos como la línea de negocio de Fashion and Leather Goods ha tirado bastante el carro este 2023, ha crecido en ingresos un 14% de forma orgánica, y es que al final pues recoge las marcas pues más reconocidas, ¿no? Louis Vuitton, Christian Dior y demás, como aquí podemos ver, y han sido, como digo, las que han pues tirado un poquito del carro este último año. Podemos ver que a pesar de haber sido un año complicado, han crecido bastante. Aquí podemos ver que han generado pues, eso, en torno a unos 400 y algo tiendas nuevas, han creado, han abierto. Y de nuevo podemos ver como la mayoría de tiendas pues, se encuentran en Asia, ¿no? Como no. Por otra parte, también podemos ver el Selective Retailing, que efectivamente también lo ha hecho bastante bien, ha aumentado sus ingresos un 25%. Y es que al final Sephora y demás también lo están haciendo muy bien. Y no es sorpresa, ¿no? Aquí podemos ver unas declaraciones de Bernard que hizo que, bueno, básicamente le estaban preguntando eso, de si tenía miedo, ¿no? Por la compra online, por Amazon y demás. Y aquí, pues él muy célebremente pues, contestó que obviamente no, ¿no? Porque al final la experiencia en tienda no se puede sustituir. Es decir, aquí pues estaba comentando de que efectivamente si tú vas a una tienda y quieres comprarte pues una crema o una colonia, pues en primer lugar tienes que ir a la tienda, probarla, olerla y luego ya sí que es verdad que en Amazon pues puedes hacer una compra similar y demás. Pero que esa experiencia en tienda pues no se puede sustituir y la prueba de que tiene razón, ¿no? Es pues estos crecimientos, ¿no? Que todavía tiene mucho margen de expansión esta línea de negocio y efectivamente está yendo muy bien, está yendo genial, la verdad. Aquí, bueno, tenéis a Bernard, no creo que necesite presentación, pero bueno, para los que no lo conozcan, pues aquí os traigo un poquito su historia y os invito a conocerla. Aquí, muy importante, lo que hablábamos previamente en la presentación, características de las empresas, ¿no? Que tengan una directiva alineada. Bueno, pues esto es el claro ejemplo de una directiva alineada. Aquí podemos ver las distintas recompras de sus propias acciones. Es decir, aquí podemos ver, cada punto es una recompra, ¿no? Aquí podemos ver las fechas de cómo la directiva, el management, habría recomprado pues, acciones de la compañía. ¿Por qué queremos ver esto? Bueno, pues porque esto significa de que ellos confían en su propio negocio, ¿no? De que ellos creen que durante estos periodos de tiempo, a la valoración que estaba en ese momento la empresa, estaba cotizando por debajo de su valor intrínseco. Ya sabéis que una cosa es lo que marque en pantalla lo que vale la acción y otra cosa es lo que valga realmente, ¿no? El valor intrínseco del negocio. Pues realmente podéis verlo cuando queráis, podéis consultar, porque siempre están haciendo recompras y siempre van a estar haciéndolas, la verdad. Es un management espectacular y aquí está la prueba de que realmente pues confían en el negocio y siempre están, como digo, recomprando sus propias acciones. Y esto a su vez, como ya sabéis también, pues dispara los beneficios por acción, porque al final es el beneficio partido del número de acciones. Si en el denominador quitamos pues acciones en circulación, ¿no? Pues al final el beneficio se reparte en menos partes, ¿no? Hay menos pastel y los EPS se disparan, los beneficios por acción, como comento. Y bueno, aquí pues una valoración un tanto de servilleta, ahora entraremos en detalle en la plantilla, pero bueno, efectivamente si este 2024 pues si logra generar 32 euros por acción de earnings per share, pues bueno, 24 veces pues serían 768 euros, ¿no? Aquí podemos ver también, pronosticando un poco, bueno, cuando estoy mirando está cotizando a 770 euros y con un crecimiento muy modesto del 7% anual y un margen EBIT dentro de la media del 26%, podemos ver cómo efectivamente pues, de cara a 2027 podría valer 960 euros. Ahora lo veremos en más detalle. Vamos a ver los resultados que ha publicado y vamos a ver la valoración. Ahora os veo. Bueno, estamos aquí ya, vamos a comentar los resultados trimestrales. Esto es la conference call, lo estoy viendo en TKR. Y bueno, pues ha comentado de que en general pues ha sido un año difícil, pero que la empresa se ha desarrollado pues, en base a las expectativas, ¿no? Podemos ver como aquí, bueno, está comentando de que han tenido un efecto negativo en el cambio de divisa y ha tenido un efecto negativo de 700 millones. O sea, hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, al final son variables que no dependen de la empresa, ¿no? Son fluctuaciones monetarias. Luego también aquí, bueno, comentan que han propuesto un dividendo de 13 euros, creciendo pues en línea a lo establecido.
Y también por aquí lo más importante o destacado, pues sería que aquí, bueno, aquí le están comentando del crecimiento y demás, si va a continuar a este ritmo. Y aquí él, pues, contesta, ¿no? También muy acertado, de que, bueno, que Dior ha alcanzado un nivel de crecimiento aceptable y que en torno a un 8 o 10% es perfecto, ¿no? Y está, pues, un poco, pues, de forma jocosa diciendo bueno, que es incluso mejor frenar a tu equipo, ¿no? Refiriéndose a sus trabajadores, frenarlos en lugar de como empujarlos y animarlos como si fueran caballos de carreras, ¿no? O sea, se nota que está muy contento con el desempeño del grupo. Y muy importante aquí, le están preguntando a Jean, que es el CFO, bueno, que este 9%, ¿no? Que habían reportado de beneficios, que por qué había sido. ¿Por un tema de volumen o un tema de mejora de márgenes? Ya sabéis, al final una empresa puede facturar más, ya sea porque vende más en volumen o porque vende más caro, ¿no? Porque han mejorado sus márgenes. Pues bueno, aquí Jan le comenta que al final es un mix. Como vienen haciendo su estrategia, pues al final es un poco porque han vendido más y también porque han vendido más caro. Ya que, bueno, esta empresa, al igual que muchas del sector del lujo, pues tienen pricing power, ¿no? Lo que conocemos como capacidad de subir los precios. Ya que el consumidor habitual de este tipo de productos, pues puede soportar una subida y no va a dejar de consumir esos productos porque valgan un poquito más. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito aquí la valoración. Podemos ver de que este año pues lleva una caída de un retorno negativo del 2,8%, pero bueno, esto aquí de hecho vemos la subida reciente, ¿de acuerdo? Conforme publicó, la acción pues rebotó bastante porque como digo, los resultados son buenos, ahora los veremos. Y bueno, a 3, 5, incluso a 10 años, pues obviamente vemos como esto se disipa, ¿no? Se diluye a lo largo del tiempo. Es una caída insignificante y la empresa, pues como veis, ha tenido un crecimiento y un desempeño muy bueno. Podemos ver la valoración por PER y por EBITDA de que, bueno, a 5 años y a 10, pues está dentro de su rango histórico. Podemos ver cómo ahora está cotizando, pues eso, a 24 veces PER y unas 13,6 veces EBITDA, que sería, pues, bueno, como podemos ver aquí a 10 años, la media es 23,6 y 12,4, por lo que podemos decir que sí, están dentro de su rango histórico. Y en general, pues no están cotizando en un principio a primera vista ni muy caras ni muy baratas. Aquí comentamos un poquito lo que es los resultados. Podemos ver, bueno, de nuevo las diferentes líneas de negocio y podemos ver cómo ha patinado, ¿no? Ha resultado un poco negativa la línea de negocio de vinos y licores. Ha crecido de forma orgánica un menos 4% y esto, bueno, es debido, ellos lo achacan, también lo explican un poquito en el conference call, que es debido, bueno, a que la demanda post pandemia en Estados Unidos y en China se está normalizando y que bueno, que también ha sido por un tema de inventarios y además que debido a que la base del año anterior, la base comparable, era muy buena. Y sí es cierto de que, bueno, el año anterior, el año 2022, habían hecho un buen desempeño en esta línea y era difícil batir las expectativas teniendo en cuenta de nuevo de que este 2023 ha sido un año muy complicado. Pero bueno, estamos hablando de Louis Vuitton, tiene varias líneas de negocio, muchísimas marcas. Y lo bueno de este tipo de conglomerados es que, bueno, efectivamente, las distintas líneas de negocio tiran del carro y finalmente ha reportado un más 9% de beneficio. Realmente ha sido un 13% de forma orgánica, pero bueno, aquí tienen en cuenta el impacto negativo de la divisa. Ya hemos visto también eso en el conference call, como hablaban de ello. Y finalmente, pues bueno, ha sido un 9%. Y bueno, estamos aquí ya en la valoración. Estamos en el Excel. Bueno, yo utilizo esta plantilla. Estos datos los he sacado del Annual Report de la empresa, de los reportes de la propia empresa, como digo, pero bueno, podéis sacarlos de páginas como Investing, Yahoo Finance y demás. Aunque bueno, yo los saco, como digo, de los propios estados financieros de la empresa, con su efecto de CKR, que es al final la página web, la aplicación de la cual más me fío. He proyectado un crecimiento del 7%, bastante modesto, la verdad, porque bueno, este año, a pesar de haber sido un año difícil, como digo, han crecido un 9%. Y he proyectado un margen de EBIT del 26%, también dentro de su media, nada destacable. Yendo a la valoración, bueno, podemos ver primero valoración por múltiplos. Actualmente está cotizando a 770 euros, ¿de acuerdo? Y bueno, he puesto unos ratios de PER, Free Cash Flow, EBITDA y EBIT dentro de la media, ¿de acuerdo? 23 veces PER, 24 veces Free Cash Flow, 14 veces EBITDA y 16 veces EBIT. Sería pues conforme ha estado cotizando en los últimos 5 o 10 años de media.
Esto, bueno, le he sumado aquí el dividendo y he mantenido la deuda bastante estable, ¿no? Inferior a una vez EBITDA. Nos da retornos, pues bueno, aquí podemos ver que retornos a 2 años sí que serían a 3 años, perdón, serían bajitos, y a 5 años ya serían más interesantes. Sí que es verdad que la acción ha rebotado bastante y bueno, la valoración se ha puesto más en precio. Aquí podemos ver los distintos rangos de precio para los distintos años y podemos jugar a hacer escenarios, ¿no? Quizá este sería el escenario estándar, ¿de acuerdo? Estos serían los retornos estándar, los retornos que podemos esperar, pero bueno, podemos proyectar que puede crecer pues un 10, un 11%, que al final es un poco lo que ha crecido este año, de nuevo, siendo un año complicado, y que el margen, bueno, pues mejora un poquito y durante los años, pues como digo, repercuten esos precios, ¿no? La inflación y demás, tienen ese pricing power y mejoran los márgenes por eficiencia y por vender más caro y demás a un 27, que de nuevo no sería nada descabellado porque este 2023 casi han llegado también a ese margen. Pues bueno, aquí podemos ver ya que el retorno es mucho más interesante. Aquí, bueno, incluso con este crecimiento y tal, pues puede animarse el mercado y podemos valorarla también un poquito más. Podemos poner, nada, un puntito más a los múltiplos y podemos ver cómo efectivamente aquí ya encontramos retornos pues más interesantes, de doble dígito, ¿de acuerdo? Para una empresa, perdón, de nuevo, muy fiable, muy rentable y muy bien gestionada. Vamos a poner los múltiplos de antes, ¿de acuerdo? No quiero tocarlos mucho. Y podemos ver cómo efectivamente podemos hacer diferentes escenarios. No veo tampoco un escenario pesimista, no veo por qué debamos quitar estos múltiplos y poner, yo qué sé, 20 veces PER y demás, pero bueno, podemos hacerlo. Pero realmente, pues bueno, podemos ver que el retorno, pues, 22 veces EBITDA, no, 10 veces EBITDA y 14. Pues bueno, sigue siendo positivo, ¿de acuerdo? Y aunque en muchos casos no sea de doble dígito, pues bueno, no es negativo y al final pues la empresa va repartiendo su dividendo y como digo es bastante estable y seguro. Vamos a ponerlos como antes y vamos ahora al descuento de flujos de caja. Bueno, para el descuento de flujos de caja ya sabéis, aquí pues valoración por múltiplos, se pueden hacer diferentes escenarios y como digo estos son los diferentes rangos de precios para estos años, ¿de acuerdo? Lo que valdría la empresa en sí. Para el descuento de flujos ya sabéis que es muy sensible, y que realmente tocando un poquito cualquier parámetro del WACC puede cambiar muchísimo la valoración, pero bueno, lo suelo combinar junto con otro, ahora veremos, para tener una idea más fideligna, ¿no? de lo que puede valer el negocio. He proyectado que este 2023 ha generado 31 euros por acción de EPS, Earnings Per Share, de que de nuevo crece un 7%, bastante modesto, bastante conservador a mi juicio, y que, bueno, a perpetuidad pues crece un 2%, ¿no? De forma, por así decirlo, infinita. Ya sabéis que, bueno, se utiliza para calcular el WACC y como ya sabéis, el WACC pues al final es la tasa de descuento por la cual esos flujos de caja, ¿no? que va a generar la empresa se traen a valor presente. Es decir, esos flujos de caja que la empresa generará en los próximos años se descuentan y se ve cuánto valen a día de hoy, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver el descuento y demás y podemos ver cómo al final pues arroja un precio por acción de 857 euros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que realmente la empresa, su valor intrínseco aproximado es en torno a 857 euros. Si actualmente está cotizando a 770, significaría que bueno, hay un margen de seguridad, en este caso de upside, de un 10%. Y bueno, ya para acabar, aquí también el tercer método, como digo, también hago un sanity check en el cual, pues bueno, proyecto el EBITDA 7 años hacia adelante, al 2030, y los flujos de caja también, y los descuento a valor presente. De nuevo, el EBITDA de 2030, valorado a 14 veces, ¿vale? Con un múltiplo de 14, y con el descuento y demás, arrojaría un valor por acción de 807 euros. Por lo que, bueno, aquí ya tenemos pues distintos rangos de precio, ¿no? 807, 857. Aquí podemos ver de nuevo pues los distintos rangos por valoración por múltiplos. Y bueno, de nuevo he utilizado un 7% de crecimiento y un 26% de margen de EBIT. Bastante conservador, ¿vale? También podemos cambiarlo, pero bueno, prefiero dejarlo así. Y aquí lo interesante de esto es el análisis de sensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí en esta columna, ¿no? En esta gráfica, he utilizado diferentes WACCs y diferentes crecimientos a perpetuidad en base al descuento de flujos para también tener un rango de precios pues, más fiable. Es decir, nos había dado el descuento de flujos 857 euros, pero cambiando, como veis aquí, en los diferentes crecimientos, por ejemplo aquí un 2,5 de crecimiento perpetuo, un 3 y demás, con diferentes WACCs, pues bueno, nos da, pues aquí sería, como digo, 857, que es lo que nos habría dado, y aquí podemos ver como si realmente
somos más optimistas y pronosticamos un crecimiento del 3 a perpetuidad con un WACC ligeramente inferior, ¿vale? Al anterior, pues podemos ver cómo la acción actualmente pues, podría llegar a valer 1.117 euros, ¿de acuerdo? Al final, bueno, estos son pronósticos, como digo, lo utilizamos para tener una visión más amplia de lo que puede valer y demás. Y lo mismo con el EBITDA, ¿no? Aquí podemos ver 807 euros, diferentes múltiplos, por ejemplo, si a todo caso en 2030 se valorará a 15 veces en lugar de 14, ¿no? O incluso al revés, ¿no? A 13, con diferentes WACCs podemos ver de nuevo aquí pues, los diferentes escenarios en los cuales pues, la acción valdría pues, desde 720 euros hasta 901 a día de hoy, ¿de acuerdo? A valor presente. Dependiendo, ¿no? Del múltiplo que asignemos en la valoración, dependiendo del método y dependiendo del escenario que realicemos, se encuentra ligeramente infravalorada o en su defecto, como digo, dependiendo del método y dependiendo del escenario, se encontraría, digamos, en su fair value. Es decir, estaría bien valorada por el mercado y no estaría pues, sobrevalorada o infravalorada. Estaría a su precio justo. Así que nada, con esto me despido. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido y nada, hasta la próxima.